Bienvenidos de nuevo a este canal denominado Hoy Israel, destinado, como siempre digo en el saludo, a recorrer las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Estamos con la intención de analizar las enseñanzas paulinas en el contexto en que el apóstol las escribió. Y habíamos visto que desde hace casi 2000 años hay indoctos e inconstantes que tuercen lo que él nos enseñó, lo que quedó registrado como sus enseñanzas. Habíamos visto también que era el único apóstol precedido de una serie de advertencias hecha por Pedro, otro apóstol, por lo difícil de entender su escritura, su pluma. Y bueno, estábamos en las previas y habíamos enseñado que se llegó al colmo por las malinterpretaciones y por las desviaciones de considerar que siempre que leemos la palabra o el término ley, Pablo se está refiriendo a la Torá. Y yo había aclarado que se llegó al colmo por la mala traducción de que en 7 ocasiones hay 7 maneras o formas o leyes distintas que Pablo denomina y que todas las han asociado con el término Torá. Y no puedo apartarme aún de la introducción, sigo en la introducción porque quiero llevarlos en un camino seguro para que usted pueda entender. Así que arranco leyendo Romanos 7:7, donde el apóstol dice: ¿qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Él está hablando de que la ley no es pecado, pero que conocimos pecado porque la ley nos indica qué es pecado. Ahora, algo importante para poder entender y avanzar en esta serie de clases es tener bien en claro cuál es el concepto divino de pecado, qué es lo que Dios dice que es pecado y no lo que nosotros o la doctrina de hombre ha dicho que es pecado, porque hay una gran diferencia. Y para saber cuál es el concepto de pecado, paradójicamente no los voy a llevar al Antiguo Testamento, sino que quiero que leamos a otro apóstol en su primer carta. Hablo de Juan, la primera carta de Juan, el apóstol en el Nuevo Testamento, porque si yo leyera Nehemías o Daniel o Deuteronomio, podría llegar incluso a ser capciosa la enseñanza. Podría haber algún tipo de inclinación de mi parte a llevarlos a la Torá, pero no, voy a leer el Nuevo Testamento. Voy a leer a un discípulo, el discípulo amado de Yeshua. En la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice literalmente: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Entonces, teniendo este concepto, teniendo el concepto preciso dado en el Nuevo Testamento por el discípulo amado de Yeshua, no tenemos excusa. Porque si no tuviéramos la definición de lo que es pecado para Dios, podríamos hacer cualquier cosa en nombre de Dios y creeríamos que está bien y que Él se agrada. Pero teniendo el concepto divino de pecado, no podemos hacernos los distraídos, seguir con nuestras conductas pecaminosas y pretender que Dios se agrada en eso. Eso es el Evangelio de la serpiente. Y se parece mucho a lo que hemos aprendido en las iglesias evangélicas. Y les repito, no estoy en contra de ellas. Y no, esto no es una acusación. Es simplemente llamar a la reflexión y que de lo que escuchamos en las iglesias entendamos que no todo es bueno. Que hay que, como dice el mismo apóstol Pablo, hay que tomar lo bueno y desechar lo que no es. Tenemos la definición de pecado. Caminemos pues conforme a lo que Dios considera que es pecado. Volviendo a Romanos,
3:19 al 20, el apóstol Pablo precisamente nos indica otras cosas que tienen que ver con lo que estamos enseñando. Romanos 3, 19, 20. Dice así la palabra: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto no es una contradicción con lo que vengo diciendo en esta segunda entrega, todo lo contrario. Cuando habla de los que están bajo la Torá, se refiere a quienes están bajo su condenación. ¿Qué condenación? Levítico 28 o Deuteronomio 28, que son las consecuencias de no obedecer, por no cumplir. Romanos 5, 20, en la misma concordancia con la que estamos hablando, 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La Torá es un espejo que nos devuelve nuestra imagen de pecador. Y así pudiéramos darnos cuenta cuán errado estamos. ¿Sí? Y en la misma carta, 7:14, Romanos 7:14, el apóstol expresa: porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La Torá es del espíritu, pero en cuanto a mí, en cuanto a nosotros, somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque somos carne. Entonces, sepamos, acá termino con la primer clase de ley de la que habla el apóstol, la Torá, la ley de Jehová, y hemos aprendido que esa es la instrucción, hemos aprendido que Dios se goza en los que caminan en su justicia, hemos aprendido cuál es el concepto de pecado, que es toda transgresión a la Torá, y que la cristiandad, que ha entendido que venida la gracia, la ley queda derogada, no es así. Si no, no estaría escrito el concepto de pecado en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento. También hemos aprendido que la Torá es un espejo, porque no conocimos el pecado si no fuera por la Torá. Por eso se dictó, para que todo quede encerrado en el pecado, en la Torá, y que nos diéramos cuenta de la magnitud de nuestras desviaciones, de nuestra inmundicia, de cómo caminamos porque somos carne. Hemos aprendido que es espiritual, que es del cielo. Hemos aprendido también que nadie se justifica por las obras de la Torá, pero que nosotros, una vez que hemos creído en Yeshua, debemos caminar en la instrucción de justicia, tal cual Él caminó. Vamos entonces con la segunda de las leyes que menciona el apóstol, que es la ley del pecado. Romanos 7:21, que es donde Pablo desarrolla toda nuestra carnalidad, para luego en el capítulo 8 hablar de cómo vivir en el Espíritu. Romanos 7:21 al 25, dice así la palabra del Señor. Así que, queriendo hoy hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, contra la Torá, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Acá está el concepto, la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿Dónde está? En mi carne. Recién Pablo explicaba que la Torá es espiritual, y ahora está explicando que eso está en nuestro corazón, está en nuestra mente y queremos obedecer, pero resulta que toda nuestra existencia humana es carnal, no es espiritual. Allí radica precisamente esta otra ley, que nada tiene que ver con la Torá, y que es la ley del pecado. Por eso el apóstol sigue diciendo: miserable de mí,
¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Elohim por Yeshua Mashiach, nuestro Adón, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la Torá de Jehová, mas con la carne a la ley del pecado. Acá está el concepto de la ley de pecado, que nada tiene, por supuesto, que ver con la Torá. Entonces aprendemos aquí que existe una tremenda confrontación entre la Torá de Elohim, que es espiritual, y nuestros miembros que son de carne. Por eso no queremos ni escuchar hablar de ella. La ley del pecado es la que vive en nosotros. Por eso con la mente queremos servir a Dios y a su Mesías, pero seguimos siendo de carne. O sea, mientras vivamos en esta tierra, caminamos en nuestra carnalidad. Entonces, la carne sigue siendo esclava de esta otra ley, que es la ley del pecado. La ley del pecado entonces es nuestra naturaleza carnal, que todos hemos seguido antes de conocer a Yeshua. Y nuestra carne odia las instrucciones de Dios. Por eso cuando Pablo empieza en el capítulo 8 a hablar de vivir en el Espíritu, dice, por ejemplo, en el capítulo 8, versos 7 y 8, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Torá de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quien sigue en el pecado, quien sigue transgrediendo los mandamientos de la instrucción, claramente no está agradando a Dios. Por más que esté convencido, por más que cante alabanza, que esté arriba, que tenga un ministerio, por más que sea un profuso predicador, el más elocuente de ellos, si no se camina en instrucción, en realidad se sigue siendo esclavo. Si no celebramos los Moadim, las fiestas solemnes que Dios mandó observar en Levítico 23, uno puede estar sinceramente convencido de estar haciendo las cosas muy bien. Ahora, también se puede estar sinceramente equivocado y no agrada a Dios el error, para nada. Entonces Romanos 8, del 7 al 8, expresa que la carne está en eterna enemistad contra Dios, porque la carne no quiere sujetarse a la Torá de Dios, ni tampoco puede. Y por eso los que siguen esa naturaleza carnal no pueden agradar a Dios. Sepamos, pues, qué consiste en satisfacer el deseo carnal que vive en cada ser humano, revelándonos a las instrucciones del Creador y pretendiendo agradarles. En la misma carta, acuérdense que estoy explicando la ley del pecado, en la misma carta, en el capítulo 3, del 9 al 12, Pablo explica: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Pablo explica que todos estamos destituidos de su gloria, que todos somos pecadores, no importa si usted practica el judaísmo o es cristiano, todos estamos destituidos. Cuando llegamos a la fe, justamente comienza una batalla dentro de cada uno de nosotros, entre el capítulo 7 de Romanos y el capítulo 8, entre nuestra carne, que se maneja bajo la ley del pecado, y nuestro espíritu, nuestra mente, que nos dirige a la Torá. Esa es la lucha y persiste toda la vida. Romanos 8, desde el verso 12 y el verso 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviremos. A ver, si obedecemos nuestra carne, morimos. Pero si mediante el poder del Espíritu, por eso Yeshua prometió antes de su muerte que enviaría el Espíritu.
Porque sin el Espíritu, acuérdense, la Torá es espiritual, explicó el apóstol. El Espíritu está para guiarnos a la verdad. La verdad es la Torá. Y está para que justamente nos convenza de juicio, de justicia y de pecado, como lo expliqué en la clase anterior. Ergo, vivir en el Espíritu significa que, bueno, creímos en el sacrificio redentor, claro que hay que creer, pero después tenemos que caminar como Él enseñó, o como está enseñando acá el apóstol. Caminar en las obras que Dios preparó de antemano, porque son buenas. ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es caminar en instrucción. Pero la Biblia nos dice que tener el Espíritu es vencer la naturaleza pecaminosa que vive en nuestra carne y caminar en obediencia a las instrucciones de Elohim. Esto mismo enseñó Jesús, porque no hay contradicción alguna, en Mateo 19, verso 16. Mateo 19, verso 16. Dijo así Yeshua. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Quería entrar al reino. Y Yeshua, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando fue interrogado por este joven rico acerca de lograr la vida eterna, el verso 17, que es el último que leí, es bien ilustrativo, porque ante esa pregunta el maestro le interrogó si cumplía los mandamientos. Está claro entonces que la condición para entrar es caminar en justicia, tal cual Yeshua caminó, y no conforme una simple declaración de creer en él. El joven que lo interrogó, volviendo a este diálogo, el joven claramente creía que Yeshua era el Mesías. Más que nada lo digo y lo aseguro por su saludo. Así el saludo indica que él creía. Porque en el verso 16 el joven lo interpela diciéndole maestro bueno. O sea, lo reconoce maestro y lo reconoce bueno. Por eso Yeshua le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si no fuese el Mesías, no hay manera de que me llames bueno si no fuese maestro y Mesías. ¿Sí? Por eso el comentario de Yeshua es que solo Dios es bueno, algo que el joven sabía también. Esa fue la declaración de fe del joven. Pero no basta con la declaración de fe. No basta con la declaración. Sino que además, como dijo Yeshua, contestándole, hay que guardar la Torá. De lo contrario, hacemos lo que Yeshua dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Por eso lo dijo, en ese contexto. Romanos 6, volviendo a la carta, 6:23, la carta de Pablo, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo y Yeshua, Señor nuestro. Si pecamos no podemos participar de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Romanos 3:23, unos capítulos antes, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, participar de la gloria de Dios y pecar, transgredir Torá, es incompatible. No se puede agradar, no se puede acceder si uno no camina correctamente. Y esto nos lleva ahora a la tercera ley de la que Pablo hace mención, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del pecado y de la muerte es la consecuencia de darle lugar al pecado y permitir que se imponga nuestra carnalidad, nuestra naturaleza carnal, por sobre el Espíritu Santo, que nos indica vivir conforme a la Torá y sin transgredirla. Porque pecado es toda transgresión a la Torá, habíamos visto en 1 de Juan 3:4. La ley del pecado y de la muerte está bien reflejada en Génesis 2, para ver desde cuándo rige y existe esta ley del pecado y de la muerte. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la ley.
Esta es la ley. Desde este tiempo existe la ley del pecado y de la muerte. No obedecer, no obedecer implica pecar. Y pecar tiene como consecuencia la muerte, porque la muerte entró al mundo por el pecado. Esa fue la forma en que la muerte se enseñoreó del hombre. Esta es la prédica de Dios. No podés transgredir el mandamiento. Y en contraposición tenemos Génesis 3.4, que es la prédica de la serpiente. ¿Qué dijo la serpiente en Génesis 3.4? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ese es el evangelio de la serpiente. Pretender no obedecer y entrar al reino. Pero tanto Yeshua en Mateo, hablando con el joven rico, como el mismísimo Elohim, o Jehová, que es la misma, ya algún día entraremos en que Dios es Ejad, en que Dios es uno. No toca ahora ese tema, pero tanto Yeshua en Mateo, como Pablo en la carta a los romanos, como Jehová en tan temprana edad, en Génesis 2, coinciden en decir que aquel que no obedece no accede a la vida, no accede ni a la gloria ni a la vida. ¿Sí? Esta es la ley, estamos hablando ahora de la tercera forma de ley que Pablo manifiesta en sus escritos, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, sabiendo que Génesis 3.4 nos dice cuál es el evangelio de la serpiente, ¿qué evangelio predica la cristiandad? Les pregunto. ¿Es tan simple como confesar con la boca que Yeshua es el Salvador y luego hacemos con nuestra vida de creyente cualquier cosa? Desde tan temprana edad, desde tan temprana etapa en la Biblia, todos morimos y esperamos ser resucitados al final de los tiempos para vivir en gloria con el Señor. Pero está claro que no todos vamos a poder entrar. Pablo lo explica muy bien en Primera de Corintios 15, 26, para entender el contexto. 1 de Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este es el último enemigo que será destruido. Por eso, por ejemplo, el verso 54 de esta misma carta y este mismo capítulo, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la Torá. El contexto en que Pablo dice esto es justamente vivir conforme a nuestra carnalidad y pretender igual acceder. Mire, seguiremos muriendo, porque hasta que, ¿se acuerda de aquella promesa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Bueno, el último enemigo que se va a poner por debajo de los pies del Mesías es la muerte, que es cuando Él retorne. Ahora, para que nosotros podamos acceder a la vida eterna, no podemos estar viviendo conforme la ley pecaminosa de nuestra carne, la ley del pecado, de la que Pablo está haciendo referencia en todos estos pasajes que estamos leyendo. Por eso es necesario que nuestros cuerpos sean transformados, como leímos, para no morir más. El pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley es nuestra carne, la del poder que le da el pecado para matarnos. Es decir, terminamos la pelea entre nuestra carne y nuestro espíritu el día que morimos. Pero solo vamos a vencer cuando el Señor, al final de los tiempos, venza al último enemigo, que es la muerte, y será el momento que nos va a resucitar en cuerpo de gloria. Por eso, repito, el Salmo expresa, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Y eso aún no ha sucedido. Otro falso paradigma cristiano es creer que al morir el hermano partió con el Señor. Sí, habrá partido con muchos otros señores que murieron antes que él,
pero no con Yeshua, pues eso no sucederá hasta el final de los tiempos, cuando Él retorne a reinar. Por eso, por la primera infracción a la instrucción de Adán, en Génesis 3, Pablo asegura en Romanos 5:12 que el pecado y la muerte entraron al mundo por un hombre, por Adán, que transgredió. Entonces, nuestra carne llama libertad a la ley del pecado, pero en realidad es una esclavitud que nos lleva a la muerte. Romanos 6:20. Volvamos a la carta del apóstol para entenderla. Romanos 6, versos 20 al 21. Dice así: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenés por tu fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para caminar en instrucción y ser santos, santificarnos, no hay otra manera que caminar en justicia. Y caminar en justicia es obedecer los mandamientos. Es tan correcto, es tan coherente toda esta enseñanza. Al estar en pecado, solo somos libres de la justicia, pero alejados de la justicia de Dios, y nuestro fin es la muerte. Entonces, toma la real dimensión las palabras de Yeshua cuando aconsejó: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Su justicia es la Torá. Si caminamos en ella es porque su espíritu que mora en nosotros nos hace libres, verdaderamente libres de la ley del pecado y de la muerte. Porque esta, la ley del pecado y de la muerte, convive constantemente con nosotros mientras estamos vivos. Pablo lo explica muy bien. Romanos 6, en este mismo capítulo, 17 y 18. Dice así: pero gracias doy a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. O sea, sí, Él nos libertó con su sacrificio, pero debemos caminar en justicia. ¿Somos libres? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, la idea de estas enseñanzas es que la verdad llegue a sus corazones, y la única verdad es caminar en justicia. Es caminar, santificarse cada día obedeciendo los mandamientos. Porque aunque éramos esclavos del pecado, obedecimos de corazón a la doctrina verdadera. ¿Cuál es la doctrina verdadera? La que enseña Pablo, esta que estamos dilucidando y caminando juntos. Fuimos entregados cuando creímos que Yeshua nos haría libres de toda condenación. Y por eso, al cumplir las reglas del reino y su justicia, nos convirtió en siervos de justicia. El propio Yeshua enseñó acerca de la justicia de su reino. Mateo 5, del 17 al 20. Mateo 5, 17, 20. Volvemos al Sermón del Monte, que ya algunas cosas hemos leído. Mateo 5, 17 al 20. Dice así la palabra: no piensen que he venido para anular, abrogar, derogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantara uno de estos mandamientos pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Él no vino a derogar la Torá, ni los profetas, que todos ellos exhortan. Todos los profetas, lea el profeta que usted quiera, todos los profetas en su oportunidad, en el momento histórico que le tocó realizar y desarrollar su ministerio, todos ellos exhortaron a Israel a volver a la Torá. Él no la vino a derogar, sino a cumplirla. Es más, asegura que toda la creación podría desaparecer,
pero que ni una tilde pasará de la Torá. De modo que aquel que quebrante uno de esos mandamientos y enseñe eso, será menospreciado en el reino. Sin embargo, quien los enseñe, quien enseñe a cumplirlos, será engrandecido allí mismo, en el reino. ¿Qué nos están enseñando desde hace 2000 años? Los que nos enseñaron, ¿serán enaltecidos o menospreciados? De hecho, ¿entrarán? Porque yo no recuerdo muchas enseñanzas al respecto haber recibido en estos 12, 13, 14 años que llevo de creyente. De hecho, yo soy licenciado en teología. Y perdone que hable de mí. No es la idea, lejos está de ponerme de ejemplo de nadie. Pero habiéndome recibido, no me cerraba absolutamente nada de lo que aprendí. Porque yo recibí justamente eso, que se podía ser salvo sin obedecer la Torá. Yo estaba convencido de eso. Ahora, los pasajes no cerraban. No había nada en la Biblia. Por eso era tan necesario partir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, creer que la Iglesia reemplazó a Israel, etc. Porque no es compatible. Ahora, cuando Dios me reveló la verdad, cuando entendí, cuando estudié, busqué y entendí, todo empezó a tener su cordura, su coherencia, su hilo conductor, su espíritu profético. Todo empezó a cerrar, todo empezó a ser perfecto. No hay ninguna contradicción en ningún lugar ni en ningún libro de toda la Biblia. Ninguna. Porque no hay una discontinuidad. Como aprendimos, Dios es inmutable, la Torá es inmutable. Entonces, para terminar aquí, porque ya llevo varios minutos hablando y no quiero ser repetitivo ni sobreabundante, estamos aprendiendo cuál es la ley del pecado y de la muerte de la que habla Pablo y que lejos está de estar relacionado con la Torá. Es precisamente la antítesis, el antónimo, todo lo contrario. En próximas clases seguiremos con las otras 4 que nos quedan, tipos de ley que Pablo menciona en todos sus escritos. Yo les agradezco nuevamente que le hayan prestado oído a la enseñanza, que dispongan de su tiempo para escucharme, y sé que, aunque difícil de entender, porque Pablo es difícil de entender, la idea es que todos nos enderecemos, que todos caminemos por la única senda que hay que caminar para agradar a Dios, para acceder a su gloria y para que vivamos con Él en el reino. Que Dios le bendiga y gracias por su tiempo. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece de su plenitud, gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora. En su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora.
pasión.